En este video hablaremos de las 4 variables físicas fundamentales de la instrumentación, las cuales son la presión, la temperatura, el caudal y el nivel. Empezaremos primero con la temperatura. Para no ser muy largo, seleccionaremos solo los instrumentos más importantes y los mencionaremos. Nosotros en la temperatura tenemos los sensores de temperatura de semiconductor. A su cabeza el LM35, las que nos da señales de voltaje y de corriente. Los sensores termorresistivos, en la cabeza el RTD y el NTC, los cuales utilizan la variación de la resistencia eléctrica por efectos de la temperatura. Lo único que hay que cuidar es el sobrecalentamiento, ya que cualquier instrumento que utilice la resistencia tiene un sobrecalentamiento propio. Entonces no se puede medir en lugares muy calientes. Y por último, los sensores termoeléctricos, los cuales se basan con el efecto Seebeck, cual es diferenciado con la unión de dos metales que no son del mismo, que generan corriente y voltaje por acción de la temperatura. Aquí tenemos las más importantes, los termopares y las termocuplas, que son las mismas generalmente. Después tenemos la medición y control de la presión. La presión, nosotros sabemos que es una fuerza aplicada sobre un área dada. Tenemos los transductores mecánicos para medirlos, que nos saltaremos en este video. Nosotros iremos primero a los transductores electromecánicos. Los electromecánicos, nosotros tenemos una pieza mecánica y una parte eléctrica. Aquí nosotros tenemos los resistivos, que su principal uso son los sensores potenciométricos. Los magnéticos, que su principal uso o el sensor que más se usa es el LVDT, que tiene una señal en función de la presión. Los capacitivos, que con el condensador diferencial. Los extensiométricos, con las galgas cementadas o no cementadas, con la piezoresistividad. Luego tenemos la otra variable física, que es el caudal, que se puede medir en volumen y en masa. La más común es en volumen, y que el volumen, que sabemos que es el volumen. El volumen es la cantidad de un fluido que pasa por un área que nosotros sabemos en un tiempo dado. Aquí nosotros tenemos las de presión diferencial. Los que más se usan son los de placa orificio, la tobera, que es lo mismo que la placa orificio, pero son más exactos, y los tubo Venturi, que son muy costosos, pero son muy exactos. De ahí los que utilizan la presión diferencial con los transmisores diferenciales, que utilizan un fuelle o un diafragma para saber la cantidad de caudal que está pasando. El área variable con un rotámetro, nosotros podemos ver que es un flotador que sube o baja por medio de cuánto caudal haya. Los ultrasónicos, que utilizan una señal de ultrasonido con el efecto eco para saber cuánta cantidad de caudal hay. Estos son de la velocidad. Y los de fuerza, la medidor de placa, que estos miden por medio del empuje o fuerza de impacto y son piezoresistivos igual. Los caudalímetros también electromagnéticos, que son muy caros, pero utilizan un campo magnético para aplicar en la fuerza del caudal para saber cuánto caudal hay. Y nosotros podemos utilizarlos en fluidos conductores, no en gases, pero es muy costoso. Y los másicos, los de la masa, que se utilizan casi al final del proceso de instrumentación porque son muy costosos y exactos. Y se utilizan los que utilizan el efecto Coriolis. ¿Qué es el efecto Coriolis? Nosotros podemos ver que estos son dos tubos. Estos tubos, por efecto de la fuerza del caudal que está pasando del fluido, se deforman. Y esa deformación, el sensor la toma para saber cuánto caudal hay o está pasando en el tiempo con el voltaje sinusoidal. Toma la diferencia del movimiento de un tubo con respecto al otro. Y por último, el nivel. Nosotros, para cualquier sistema de control, si necesitamos la medida de nivel, nosotros tenemos diferentes instrumentos para medirlos. Los más importantes que nosotros tenemos y los que más se usan son
Medidores de sonda, que pueden ser con una regla mojada. Son económicos, son manuales también. El indicador de cristal, que nosotros podemos tener que con gran facilidad, ya que son muy económicos, pero tienen un campo de medida limitado. El medidor de manómetro. Esto, nosotros tenemos un sensor piezo resistivo que ayuda a medir el nivel. Estos son económicos, pero se necesita fluidos limpios para usarlos. El flotador, que se utiliza el movimiento del líquido y tenemos una medición continua, eso es lo ideal, pero no se pueden utilizar en líquidos viscosos y no se pueden también poner materiales sobre el flotador y se requiere bastante mantenimiento. Los capacitivos utilizan la capacitancia y la medida de nivel depende de la constante dieléctrica. Lo malo es que tienen un rango de temperatura limitado y un campo de medida también limitado. Ahora, los ultrasónicos utilizan igual el efecto eco, son exactos, pero son muy costosos. Los de radar o microondas utilizan igual el mismo que los microondas de nuestras casas. No les afecta la espuma, tiene una excelente reflexión, pero son muy costosos. Y el medidor Sol de láser no les afecta tampoco la espuma, pero son también muy costosos también. Muchas gracias.